Entonces, fíjense bien. Una hormona es una sustancia química que produce cambios en otras células y a sí misma. Los efectos a distancia o en la cercanía o en la misma, ¿verdad? Son los mensajes a las células a donde llegan. Esos mensajes a donde llegan, a esas células donde llegan, se van a llamar células diana. Entonces, aquí estamos en un ejemplo. La folícula estimulante es una hormona que libera el cerebro, o sea, en este caso la hipófisis. Esta sustancia va a actuar sobre los folículos que están en el ovario. Los folículos son pequeños nidos de células donde está el ovocito, el que va a dar lugar, el óvulo, que va a dar lugar al bebé en caso de que haya embarazo. Bueno, esos nidos de células que protegen al ovocito tienen dos capas. Una capa externa que se llama teca externa y una capa interna que se llama teca interna. Cuando llega la folícula estimulante, como dice su nombre, folículo estimulante, o sea, estimula los folículos, entonces se dan dos situaciones. Por un lado, la capa externa genera estrógenos, que es una hormona. Y la capa interna madura el óvulo. Entonces, acá hay dos acciones. Entonces, aquí vemos dos acciones para una misma hormona. O sea, esta hormona produce cambios en el ovario, en una parte que se llama folículo. Por eso se llama folículo estimulante. Le voy a poner su nombre bien. Sus siglas son FSH. Entonces, la hormona folículo estimulante actúa sobre los folículos de los ovarios. En los folículos de los ovarios hay dos capas. Una capa externa que se llama teca externa y una capa interna que se llama teca interna. La hormona folículo estimulante en la teca externa hace que los folículos produzcan estrógenos. Y en los folículos, la misma hormona en la capa interna produce la maduración del óvulo. Entonces, esta hormona tiene dos funciones en los ovarios. Maduración del óvulo y producir estrógenos. ¿De acuerdo? Y luego los estrógenos van a producir los caracteres sexuales secundarios. Entonces, en la mujer va a haber cambios físicos. Que son los caracteres sexuales secundarios. Crecimiento de mamas, ensanchamiento de cadera, presencia de vello axilar, presencia de vello púbico. Entonces, los estrógenos producen esto. ¿De acuerdo? Entonces, los estrógenos hacen que haya cambios en la mujer. Así es como se producen estos sistemas que actúan en la misma célula o a distancia muy grande. El ejemplo fue la folícula estimulante. ¿Sí quedó claro? Bueno, vamos a continuar.
Entonces estamos viendo los mecanismos de acción hormonal. ¿Cómo se comunican las células? Bueno, ya dijimos, se comunican a través de señales que van de células emisoras a células receptoras. Las células emisoras, pues ya dijimos, por ejemplo, la hipófisis, que sus células mandan una sustancia llamada folículo estimulante. Y las células receptoras podrían ser las células de la teca, del ovario, la teca interna y la teca externa. El cuerpo se comunica a través de dos medios, el sistema nervioso y el endocrino. Entonces, esos dos son sistemas de comunicación. Entonces, por ejemplo, las neuronas en el sistema nervioso tienen funciones. Una de ellas es de mandar señales, impulsos eléctricos, conducirlos y propagarlos. Entonces, es la función de las neuronas. Y también el sistema endocrino también funciona así, hace una comunicación. ¿Qué tipos de comunicación puede haber? Puede ser nerviosa, autócrina, parácrina y endocrina, y neuroendocrina. Son 5 tipos de comunicación, Jocelyn. Nerviosa, autócrina. ¿Qué significa autócrina? Auto, a sí mismo, ¿no? Y crinos, secreción. La palabra crino significa secreción. Luego también parácrina. ¿Qué significa parácrino? Para, al lado, y crinos, secreción. O sea, son sustancias que se secretan y actúan en las células que están juntas. Autócrina, pues que ella misma secreta sustancias para sus propios cambios. Nerviosa, pues serían las neuronas, ¿no? Cuando pasan impulsos eléctricos de una neurona a otra. Endocrina serían, pues las que ya estamos viendo, hacia las hormonas que se secretan en la hipófisis que actúan en diferentes órganos. Y neuroendocrina, la relación que hay del sistema nervioso directamente con el sistema endocrino. Continuamos. Señal nerviosa o sináptica, lo que decía, el sistema nervioso. Entonces aquí las señales son sustancias químicas, en este caso los neurotransmisores. Esa señal se transmite en la unión sináptica, aquí, en la sinapsis, y secreta un neurotransmisor, una sustancia química. Esa sustancia química sale cuando viene la señal de la neurona. Sale la sustancia química y afecta a la siguiente neurona, a la neurona B. Esta es una transmisión de tipo nervioso sináptica. Y ahí se usan los neurotransmisores. ¿Qué otro tipo de comunicación hay? Ana, ¿estás ahí? Ana Anguiano, Katia Liñán, Sandra Solís. Ahí está Ana, ya la vi. Muy bien. Jacqueline, Caranzuay. Ahí está Sandra, mira también. Ok, vamos a continuar. La vida debe de continuar. Entonces, secreción parácrina. Para es al lado de crinos, secreción. ¿De acuerdo? La palabra crino, no se les olvide que dice secreción. Para al lado. Entonces, aquí, ¿qué es lo que sucede? Aquí las hormonas, hay una célula secretora, pero va a afectar a las células que la rodean. Esas células se llaman, acuérdense, células diana. A donde va la hormona es la célula diana, a donde va dirigida. Entonces, aquí es el ejemplo de secreción parácrina. Las señales son hormonas, las cuales son captadas por las células vecinas de las células secretoras. ¿Ah? Y esta señal se transmite a través del líquido encefalorraquídeo. Perdón, del líquido extracelular. Del líquido extracelular. Secreción parácrina. ¿Está ahí Carolina Castillo?
Sí, sí está. Muy bien. Continuamos. Jacqueline Garanzuay, ¿estás ahí? Continuamos. Autócrina. Bueno, auto dijimos que era a sí mismo, ¿verdad? En este caso, la célula secretora es a la vez la célula diana. Ella misma es la célula diana, ¿verdad? Para sus propias hormonas. Es otro ejemplo de secreción autócrina. Secreción endócrina, que es la que estamos viendo, ¿verdad? Son vesículas secretoras de la glándula que sale a la sangre, se va por los vasos sanguíneos, se transporta a todo el organismo y llega a la célula diana y ahí hace el cambio. Entonces, ¿qué son las células dianas, Sandra Solís? Son las células a donde van dirigidas las hormonas. Y las otras son las células secretoras. Por ejemplo, las de la hipófisis. Secretan muchas hormonas, que esas van directamente a diferentes partes del cuerpo. Secreción neuroendocrina. Ya habíamos dicho que la hipófisis arriba tiene en el núcleo supraóptico unas neuronas que directamente a través de sus axones liberan neurotransmisores, mejor dicho, liberan hormonas, ¿verdad? Y este es un ejemplo de cómo esa sustancia neurotransmisor va a actuar en una célula diana. Neuroendocrina. El mismo sistema nervioso que secreta. De hecho, el cerebro se dice que es un órgano secretor, como si fuera una gran glándula, porque secreta muchísimos neurotransmisores. Se comunica así las neuronas a través también de neurotransmisores. Y esos neurotransmisores pues las tiene que secretar la neurona. Por lo tanto, la neurona también funciona como una glándula. Es una supercélula. O sea, no es cualquier cosa la neurona. Se ve muy sencillota, ¿no? Ah, mira, nada más transporta impulsos. No, tiene muchas cosas interesantes. Bueno, ¿qué diferencia las hormonas de las no hormonas? ¿Verdad? Entonces las hormonas son de la misma naturaleza química que las demás biomoléculas, es la diferencia. Entonces igual tiene las tres componentes, ¿verdad? Carbono, hidrógeno, carbono, hidrógeno, oxígeno y nitrógeno. Así están formadas estas sustancias. Muy bien, continuamos. ¿Qué tipo de químicos forman las neuronas, las hormonas? Hay 4 tipos: polipeptídicas, esteroideas, amínicas y derivadas de ácidos grasos. Son tipos de hormonas. Hormonas polipeptídicas o proteicas, ¿verdad? Recordamos qué cosa es una proteína. ¿Alguien sabe qué es una proteína? Bueno, una proteína es una cadena de aminoácidos. Un aminoácido sería la mínima expresión de una proteína. Dos aminoácidos serían un dipéptido. Tres serían un tripéptido. 5 o más son un polipéptido. Entonces vemos que las proteínas están compuestas por aminoácidos. Un aminoácido sería un monopéptido. La misma expresión de las proteínas es el aminoácido. Son 20 aminoácidos básicos.
Los aminoácidos se engarzan como si fueran cadenas y se unen y forman las proteínas. Entonces, las proteínas son cadenas de aminoácidos. 2 aminoácidos son un dipéptido, 3 un tripéptido y 5 o más son polipéptidos. Entonces, por eso es importante comer bien, porque en la comida vienen las proteínas. Y de esas proteínas se forman las proteínas de nuestro organismo. ¿De acuerdo? Cada ser vivo tiene diferentes proteínas que los diferencian. Por eso las plantas también tienen proteínas, pero no son parecidas a los seres humanos. ¿De qué dependen las proteínas? Bueno, las proteínas surgen de la información del ADN. El cual está formado por genes. De los cuales se toma la información el RNA mensajero. Este acude al ribosoma de la célula. Y el ribosoma sintetiza la proteína. Entonces, aquí tiene que ver el ADN. Todo lo que somos un conjunto de proteínas, nuestras manos, nuestro cuerpo, etc. Esas surgen de los genes. Los genes tienen la información para hacer nuevas proteínas. ¿Cómo lo hacen? Bueno, de los genes toma la información el RNA. El RNA acude al ribosoma y el ribosoma sintetiza la proteína que el ADN tenía la información. Entonces así vemos cómo se interconectan unas cosas con otras. Genes, ADN, RNA, ribosomas, síntesis de proteínas. ¿Por qué comento todo esto? Porque tiene que ver con las hormonas, claro que sí. Entonces hay hormonas que tienen que ver con problemas genéticos. Si no se forman bien, no va a haber una buena hormona. Muy bien, continuamos. Entonces hay 4 tipos por su estructura química: proteicas, esteroideas, amínicas y derivadas de ácidos grasos. Hormonas polipeptídicas. Bueno, esas son la mayoría, ¿eh? La mayoría de hormonas son de origen polipéptico, ¿verdad? Estas tienen diferentes tamaños, desde 3 aminoácidos. Por ejemplo, la hormona de la liberadora de la tirotrofina, hasta de 200 aminoácidos como las gonadotrofinas, la hormona prolactina. Todas ellas son hidrosolubles, se diluyen en agua. Así que en todo el organismo se difunden, porque como dentro de la sangre hay agua, pues ahí se difunde bastante. ¿De acuerdo? Hormonas polipeptídicas, la mayoría de las hormonas son como Garanzuay, son polipeptídicas. Pregunta: ¿de qué Garanzuay? De examen. Síntesis, ya dijimos, su producto es la transducción de genes, aquí están los genes. Y varias tienen diferentes variaciones. Se pueden ser prohormonas en el retículo endoplásmico, prohormonas también en el retículo endoplásmico, y las hormonas activas que ya salen por el aparato de Golgi. Entonces,